Muy bien, chicos y chicas, bienvenidos a esta segunda clase eh, con auxiliar de educación inicial. Buenas tardes con todos. Hoy vamos a tener un tema muy importante, un tema que aplica mucho en lo que viene a ser la educación inicial y en general en la rama de educación. Así que nuestro tema del día de hoy es el tema de psicología educativa. ¿Me podrían confirmar con un dedito arriba, por favor, si logran ver el PPT compartido? Muy bien, Noeli, muchas gracias. Sabrina, Tracy, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy bien, Renzo, gracias. Vamos a hacer esta clase de una forma en la cual podamos comprender en qué se basa la psicología educativa, por qué razón es tan importante que nosotros tengamos este conocimiento y poder aplicarlo en nuestras aulas. Sí, recordemos que nosotros como auxiliares de educación inicial al momento que trabajamos con niños pequeños, tenemos que reconocer un punto muy importante. Nuestros niños están en una evolución en la cual están adaptándose a cambios muy distintos, no solamente de su entorno, sino también de su propia personalidad, de sus propias emociones. Entonces tenemos que considerar que los niños pequeños son emocionales de por sí. Y tenemos que detectar, observar de manera muy dedicada a cada uno de nuestros niños, porque cada uno de ellos vienen de hogares distintos, de realidades diferentes, y por ende tenemos que tomar en cuenta cada grupo de estudiantes que nosotros tenemos. Cada uno es un mundo diferente, y para eso tenemos que estar como observadores, ¿sí? Así que vamos a cambiar al siguiente PPT. Primero vamos a determinar la parte teórica, ¿no? De lo que viene a ser la psicología educativa. Nuestro PDF nos dice que la psicología educativa es una subdisciplina de la psicología, que se encarga de estudiar las formas en las que se lleva a cabo el aprendizaje humano, especialmente en el contexto de los centros educativos. La psicología educativa analiza los modos en que aprendemos y enseñamos y trata de aumentar la efectividad de las distintas intervenciones educativas a fin de optimizar ese proceso. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro primero que la psicología se enfoca en el estudio de los procesos de aprendizaje y enseñanza, ¿sí? Eso lo tenemos que tener claro. Y eso va a ir en los diferentes contextos educativos. Pero ahora, ¿cuál es el objetivo principal de la psicología educativa? Pues su objetivo es comprender cómo los estudiantes van a adquirir conocimientos, habilidades y actitudes, y sobre todo, cómo nosotros como educadores o parte de la rama de educación, ¿no? Vamos a facilitar este proceso de manera efectiva en nuestros alumnos. Entonces, en dicho modo, la psicología educativa analiza muchas partes y muchos puntos del estudiante y de la educación. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que eh, tenemos que considerar ciertos aspectos que van a modular el desarrollo cognitivo de nuestros niños en el proceso del aprendizaje, en el proceso de su crecimiento, porque recordemos que los niños van a aprender de manera progresiva y van a evolucionar a su propio ritmo. Entonces es por eso que nosotros tenemos que considerar que la psicología educativa se va a aplicar dependiendo de la realidad que nosotros tengamos en el aula, ¿cierto? Entonces, también tenemos que considerar que hay ciertos temas que en sí abordan la psicología educativa, ¿no? Pero vamos a ir avanzando para poder ir tocando este tema y que quede claro, ¿no? Los puntos que estamos tratando el día de hoy. Ahora, nos dice que la psicología, que es bueno, ¿no? Para que la psicología educativa pueda ayudar a mejorar el aprendizaje. Evidentemente, para que nosotros podamos mejorar el aprendizaje mediante la psicología educativa, tenemos que investigar cuáles son los mejores métodos o los planes de estudio que nos permitan a nosotros mejorar el modelo educativo y la gestión de los centros, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la actualidad tenemos una currícula nacional, tenemos una programación curricular del nivel inicial. Y en ese sentido, tenemos una serie de parámetros que nosotros tenemos que considerar para lo que viene a ser el nivel inicial, que viene a ser, por ejemplo, que los niños
aprenden jugando. Definitivamente los niños aprenden jugando. Entonces, nosotros tenemos que considerar que en el proceso de aprendizaje se van a establecer ciertos temas que tenemos que considerar. Por ejemplo, primero, que hay ciertas enseñanzas con métodos y estrategias que nos van a permitir a nosotros desarrollar esas habilidades en nuestros niños. También tenemos que tomar en cuenta mucho el desarrollo cognitivo, que es básicamente el desarrollo intelectual, social, que va a ir de la mano con el desarrollo emocional. ¿Por qué nosotros tocamos mucho el punto del desarrollo emocional, por ejemplo? Porque en cierta manera el desarrollo emocional va a ir de la mano como parte del proceso de aprendizaje con nuestros niños, porque recordemos que un niño que está emocionalmente estable es un niño que va a estar muy motivado para poder aprender, muy motivado para desarrollar su propio aprendizaje, ¿sí? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, siendo su objetivo la mejor comprensión de los elementos y características que influyen en el aprendizaje durante la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez. Entonces, en cierta manera, la psicología educativa, como parte de la propia psicología, ¿no? También engloba en cierta manera, ¿no? A todas las edades. Pero en este aspecto, nosotros vamos a tocar ciertas teorías o ciertos enfoques teóricos más orientados al desarrollo cognitivo en niños pequeños o en cómo aprenden. Porque una vez que nosotros podamos implementar con distintas teorías o distintas estrategias sobre el desarrollo cognitivo de los niños, cómo podemos hacer comprender que ellos puedan aprender en, digamos, de manera paulatina o de manera progresiva, ¿no? Vamos a lograr que se produzca el aprendizaje. Entonces, en cierta manera, tenemos que dejar en claro que la psicología educativa es muy importante para la educación, es muy importante para el desarrollo del aprendizaje de los niños en sí. Entonces, vamos a seguir viendo ahora nuestro siguiente punto orientado a la psicología educativa. ¿Sí? Un minutito. Básicamente nosotros tenemos diferentes teorías de sobre el aprendizaje. Muchos de ustedes dirán, Miss, pero ¿cuáles son estas teorías, no? Bueno, algunos de estos enfoques teóricos normalmente se utilizan dentro de la psicología educativa para incluir el conductismo, van a incluir el cognitivismo, perdón, van a incluir el constructivismo, van a también ser algo más sociocultural, ¿no? Entonces, en cierta manera, la psicología educativa es una disciplina que es interdisciplinaria. ¿Y por qué, Miss? ¿Por qué es interdisciplinaria? Porque se va a nutrir de la propia psicología, de la sociología, de la educación y entre otras áreas más, porque lo que nosotros queremos comprender mediante la psicología educativa es cómo aprende el ser humano y cómo ayudar en su proceso de desarrollo de sus propias habilidades y destrezas. Entonces, en cierta manera, la psicología educativa tiene como objetivo principal contribuir a la mejora de la calidad educativa y el aprendizaje efectivo. Entonces, básicamente nosotros tenemos que considerar que estas teorías sobre el aprendizaje, hay varios autores que han propuesto modelos y teorías para explicar el modo en que los humanos nos relacionamos con el conocimiento. Y estas teorías han servido mucho para poder influir en los enfoques y métodos que usa la psicología educativa. Vamos a ver ahora, en el siguiente apartado, diferentes teorías relacionadas a la psicología educativa. ¿Sí? Entonces, una vez que queda claro este punto, vamos a ir con nuestro siguiente PPT. Ahora, tenemos la teoría del aprendizaje de Jean Piaget. ¿Cómo estás, Janek? Bueno, en ese sentido lo vas a coordinar o lo vas a poder de repente preguntar a la coordinadora, ¿sí? Ahora cuando ya acabemos la clase, ¿sí? Bueno, primero que todo vamos a ver quién fue Jean Piaget. ¿Quién de ustedes conoce a esta persona? ¿O quién de ustedes ha escuchado sobre este psicólogo?
Solamente quiero que me levanten el dedito, por favor. ¿Quién de ustedes ha podido ir de él, ha podido conocer un poco de- ¿Alguien de ustedes ha podido conocer un poco de este psicólogo suizo? Muy bien, tengo a Tracy. Entonces, evidentemente, puede ser que de repente algunos todavía no lo hayan oído, pero vamos a hablar ahora, vamos a tratar un poco sobre la teoría de Jean Piaget, ¿sí? Jean Piaget ha ejercido bastante, ha tenido una influencia muy decisiva para la psicología educativa, ¿no? Su teoría ahondó mucho en las etapas de qué pasan con, o sea, cómo pasan los niños, su relación y su capacidad cognitiva en el proceso en el cual ellos van creciendo, ¿no? En pocas palabras, vamos a hablar un poquitito de él para que podamos conocerlo un poquito, ¿no? Jean Piaget fue un psicólogo y filósofo suizo, ¿no? Él se centró en el estudio del desarrollo cognitivo de los niños. Su teoría del desarrollo cognitivo básicamente se enfoca en cómo los niños van a construir su comprensión del mundo a través de la experiencia y la interacción con su entorno. Porque recordemos que los niños en sus procesos de aprendizaje van a conocer o van a desarrollar ciertas maneras de aprendizaje, ciertas formas de aprender. Cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos diferentes formas de aprender. Entonces, dentro de los principales, digamos, conceptos que quiere establecer la teoría de Jean Piaget, es que él mucho avala por la asimilación. La asimilación, en pocas palabras, ¿no? Es el proceso de incorporar nueva información a los esquemas existentes. Y también la acomodación, que es el proceso de cambiar los esquemas existentes para adaptarse a una nueva información. Luego de eso, Jean Piaget nos dice que hay ciertas etapas del desarrollo cognitivo. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que considerar que el desarrollo humano, ¿no? Los niños de una edad determinada, hay una serie de parámetros que nosotros tenemos que considerar para poder observar si un niño está evolucionando de manera, digamos, positiva o si está viendo algún pequeño retraso en ese proceso, ¿no? Claro está que nosotros tenemos que considerar que evidentemente pues los niños tienen una evolución de aprendizaje que va a realizarse de manera progresiva, ¿sí? Entonces, eh, Jean Piaget es uno de los máximos referentes en el campo de la psicología del desarrollo, ¿no? Él es considerado el padre del constructivismo, ¿no? Entonces, él sugirió que el desarrollo cognitivo de los niños ocurre siguiendo una serie de etapas. Observó que los pequeños juegan un papel activo en la obtención del conocimiento del mundo, es decir, que los consideró pequeños científicos, que construyen activamente su conocimiento y comprensión del mundo. Eso sí, mediante normas mentales que difieran cualitativamente de las que usan las personas adultas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos, en pocas palabras, de obtención de conocimiento del mundo, quiere decir que los niños son como unas esponjitas. Ellos van a observar mucho lo que ven, pero todo tiene que estar parametrado, nos dice Jean Piaget, porque él va a enfatizar, en pocas palabras, en la importancia de la experiencia activa en el aprendizaje. ¿Qué cosa quiere decir la experiencia activa? Que yo voy a ayudar a mi niño a que pueda conocer y pueda experimentar. Por eso les dice los pequeños científicos. Por eso nosotros decimos que los niños son exploradores, son descubridores, son niños que están muy a la expectativa de querer aprender algo nuevo casi siempre. Y es por ello que en la primera fase de la primera infancia, el desarrollo cognitivo de los niños, ¿no? Ellos comienzan a explorar o a aprender mediante la parte sensorial motora, ¿no? Aprenden a través de las experiencias sensoriales y de la manipulación del entorno. ¿Qué cosa quiere decir? Si yo más puedo tocar y puedo sentir, voy a aprender mucho más, porque las texturas me van a ayudar inconscientemente a generar un proceso de comprensión de lo que yo estoy sintiendo. Entonces, mediante mis sensaciones, voy a aprender a conocer cosas nuevas. En pocas palabras,
nosotros tenemos que darnos cuenta que Jean Piaget basó mucho el tema de que los niños eran científicos porque eso le ayudaba o ayuda, mejor dicho, que los niños puedan comprender el mundo desde otra forma, desde otra manera, ¿sí? Pero ¿qué más nos dice Jean Piaget? Nos dice que él desarrolló la idea de que los niños construyen su comprensión del mundo a través de la interacción con su entorno. Entonces, cuando nosotros decimos que el niño interactúa con su entorno y aprende, es porque está aplicando la parte sensorial motora, ¿cierto? Entonces, en ese proceso, el niño va a comenzar a investigar, va a comenzar a preguntarse el por qué, quiero averiguar qué es. Entonces, cuando esto sucede, evidentemente el niño se va a sentir más familiarizado con el conocimiento. Entonces, en cierta manera, Jean Piaget ha hecho un avance muy importante para la psicología educativa, ¿no? Entonces, eso definitivamente nos va a ayudar a nosotros, cuando tenemos niños pequeños, ¿no? A poder comprender por qué es importante o por qué es considerado parte del constructivismo, ¿no? El constructivismo básicamente pues es una teoría que sostiene que los individuos construyen su propio conocimiento y comprensión del mundo a través de las experiencias y la interacción con su entorno. Entonces, en cierta manera, hay ciertos principios del constructivismo, ¿no? Que tenemos que nosotros considerar. Que el aprendizaje es un proceso activo, que el conocimiento es algo construido, la experiencia, en cierta manera, es fundamental para poder generar un propio aprendizaje o un propio conocimiento, ¿sí? Esas son una de las pautas importantes que nosotros tenemos que considerar dentro de la teoría del aprendizaje de Jean Piaget. Y que ahora vamos a seguir avanzando con el siguiente punto de este otro ponente muy importante, psicólogo importante, que viene a sostener la teoría de Vygotsky, ¿no? Que se le conoce, fue un psicólogo ruso. Entonces, en esta forma, antes de seguir con él, lo que quiero saber es que me respondan en el chat, ¿qué te parece la teoría del constructivismo? ¿Te parece de alguna u otra manera muy importante para el desarrollo del aprendizaje de un niño? A ver, chicas, las leo en el chat. Muy bien, ya tengo a Yulisa, a Sonia, Sofía, Jenny, Claudia. Muy bien. Muy bien, Sabi, Silvia, Fanny. Claro que sí, muy bien, Kim, muy bien, Renzo. Claro, es muy importante. Nosotros tenemos que tratar de considerar cada proceso o cada frase que se establece dentro de lo que viene a ser la teoría eh, del aprendizaje, ¿no? Que en este aspecto los niños tienen que relacionarse con su entorno para poder aprender. Muy bien, Tracy, claro, y eso les ayuda en el proceso de crecimiento, ¿sí? Pues entonces ya quedamos comprendidos un poco con el tema de la teoría de Jean Piaget, ¿sí? Ahora vamos a tocar la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Vygotsky fue un psicólogo ruso, ¿no? Él investigó acerca de la influencia de los distintos ámbitos sociales en los que se producen interacciones que llevan al niño a asimilar e interiorizar algunas pautas de comportamiento. Sus conceptos, como el de la zona del desarrollo proximal y el aprendizaje por andamiaje, son todavía vigentes. Entonces, Vygotsky es un psicólogo constructivista también y pensaba que los niños aprenden de forma activa y a través de experiencias prácticas. Entonces, en pocas palabras, Vygotsky concluye que el aprendizaje se construye mediante las interacciones sociales, con el apoyo de alguien más experto. Entonces, para poder ampliar un poco el tema de lo que nos dice nuestro PDF, tenemos que considerar que Vygotsky fue quien desarrolló la teoría del constructivismo social, la cual sostiene que el conocimiento se construye a través de la interacción social y del lenguaje, ¿no? Entonces, él también pudo generar algunas teorías propias de lo que viene a ser el constructivismo social. Cuando él habla de zona del desarrollo proximal, ¿no?
es prácticamente lo que se le conoce como el ZDP, ¿no? Que viene a ser el rango de habilidades que un individuo puede alcanzar con la guía de un adulto o un compañero más capacitado. Es como, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, siendo auxiliares de educación inicial, podemos observar que nuestros niños necesitan ese apoyo de enseñanza porque no saben algunas cosas, evidentemente ellos van a sentirse capacitados por el docente a cargo o por el auxiliar a cargo. Entonces el niño va a poder generar un proceso de aprendizaje que va a ser orientado por una persona como guía desde una persona un poco más mayor que él. Entonces, de por sí, si hablamos un poco de las formas de aprendizaje, ¿no? El niño aprende mucho de su entorno, aprende mucho de lo que ve, aprende mucho de quien está a su alrededor. Eso quiere decir que el niño puede adoptar ciertas costumbres y ciertos aprendizajes de su entorno familiar. ¿Ustedes qué dicen? ¿El niño puede adoptar ciertas costumbres y aprendizajes de su propio entorno, de su entorno familiar? Sí, puede adoptar ciertas costumbres, ciertas aprendizajes. Como ya, si bien lo hemos mencionado, el niño, mejor dicho, tiene su propia forma de aprendizaje, pero sí puede adoptarlo, pero también como que no, porque cuando tú generas el pensamiento crítico en un niño, cuando le generas y le ayudas a comprender que hay cosas que son correctas y cosas que son incorrectas desde su propia percepción, ¿ya? El niño también elige qué seguir y qué no seguir. Les voy a comentar un caso. Yo tenía un niño, ¿no? En el aula. El niño era muy educado. Era un niño muy educado. Y cuando yo les digo muy educado es porque definitivamente el niño tenía 5 años, bueno, ya fue hace 2 años más o menos, no, poco menos. Entonces, este niño, por ejemplo, eh, comía muy bien, limpiaba su mesita, comprendía, tú le decías, no, mi amor, toma asiento, ahorita te vamos a llamar. Él se sentaba, te esperaba, un niño muy paciente. Entonces, una vez tuvimos la reunión con padres de familia, ¿sí? Y bueno, se presentó la mamá, el papá del niño, ¿no? La verdad es que yo me sorprendí un poco y creo que no solamente yo, sino también muchos de los docentes que estábamos en la reunión, porque el papá y la mamá tenían una aparente forma de ser, digamos, muy distinta a lo que era el niño. El niño se veía muy educado, el niño se veía que podía hablarte de manera muy específica para tener 5 años. En cambio, tú cuando hablabas con el papá, con la mamá, tú podías notar que evidentemente pues tenían una forma de hablar que no era como el niño directamente lo expresaba. Entonces nosotros nos preguntábamos, pues, ¿no? Wow, el niño entonces ¿de dónde aprendió? Porque de la escuela no creo, recién está ingresando a la escuela, dije yo, ¿no? Entonces, ¿de dónde aprendió a hablar así de esta manera? Entonces yo le pregunté a la mamá, ¿no? Mi señora, ¿no? Muy curiosa, yo también, ¿no? Tu niño es un niño muy educado, se expresa de una forma muy precisa, le dije, ¿no? Y me dijo, ah, sí, yo no sé quién ha salido, porque nosotros no somos así, ¿no? Ella me dijo la mamá, ¿no? Así todavía riéndonos, ¿no? Y yo le digo, ¿y con quién se queda el niño cuando ustedes trabajan? Le digo, de repente se queda con, no sé, ¿no? Con el hermano, de repente en otra casa, ¿no? A veces uno nunca sabe. Y me dice, ¿no? No, él se queda con su abuelo, me dice, con mi papá, me dice. Ah, ya, le digo. Ah, bueno, le digo. Entonces, bueno, quedó ahí, ¿no? ¿Y qué pasó? Que un día la mamá no pudo venir a recogerlo y lo vino a recoger el abuelo. Y yo me sorprendí porque cuando vi al abuelo, el mismo porte del abuelo, su mano en su bolsillo, que saludó con la mano, el señor muy educado, el señor muy preciso también para hablar, la misma forma de hablar del nieto. Entonces yo le digo al señor, ¿usted se queda mucho con el niño? Sí, claro, él es mi nieto, yo lo estoy formando a mi nieto, me dice, ¿no? Yo no tuve la misma suerte con mi hija porque
bueno, ¿no? La mamá la tenía a mi hija y yo ya después de muchos años, ¿no? Bueno, el señor nos contó su historia, ¿no? Pero sin embargo, ahora yo quiero estar, ¿no? Con mi nieto, me dijo, ¿no? El abuelo. Y yo estoy con mi nieto desde que tiene los 2 años, me dice, ¿no? ¿Y qué había pasado, chicos? ¿Qué había pasado, chicas? Que evidentemente el niño había adoptado la forma de ser del abuelo, porque paraba con el abuelo, pero él había elegido seguir ser como el abuelo y no ser como el papá, a pesar de que el papá también estaba en casa, ¿no? Entonces, voy a dejar una pregunta para que ustedes la respondan ahorita mediante el chat. ¿Quiere decir entonces que ese niño pudo tomar su propia elección de cómo querer ser? ¿Ustedes qué dicen? Claro, claro que sí. Y así se da en muchos casos, que a veces hay niños que tienen padres alcohólicos, que tienen padres que son delincuentes, a veces que tienen padres que de repente tienen una forma de vida muy distinta, ¿no? Entonces, evidentemente, los niños, a veces los hijos, no son iguales a los padres. Entonces, aquí, por ejemplo, se refuta un poco la teoría de Vygotsky porque no siempre los niños copian de repente mucho el aprendizaje de su entorno. ¿Por qué? Porque llega un punto en el cual ellos también pueden generar su propia conciencia crítica, su propio pensamiento crítico de cómo, de elegir cómo ser o cómo quiero yo comportarme como persona. Entonces es ahí donde uno cae en cuenta que evidentemente si nosotros guiamos de manera efectiva a nuestros niños, ellos comienzan a generar su propia conciencia crítica y comienzan a evaluarnos a nosotros los adultos. Y evidentemente eso se da en los primeros 6 años de vida de un niño. Entonces es por eso de que en cierta manera, a veces esta teoría sociocultural de Vygotsky puede ser un poco refutada porque los niños en sí, y el cerebro humano en general, ¿no? Pero los niños, para partir desde ellos, son un mundo muy desconocido todavía para nosotros los que nos dedicamos al estudio de la evolución de los niños pequeños. Porque en cierta manera, siempre van a haber casos muy específicos que te haga, digamos, dudar o pensar un poco de ciertas teorías del aprendizaje, ¿no? De cómo se ha construido dicha interacción del niño, que evidentemente puede haber tenido el apoyo del abuelo, pero él tenía la opción a elegir evidentemente a qué parte apegarse su propio comportamiento, su propia forma de ser. Entonces, en cierta manera, también dentro del aula tenía un caso similar, pero era al revés. O sea, el niño, por ejemplo, era un niño que propio de su edad era travieso y todo, ¿no? Pero era un niño que a veces no tenía ciertas normas, por así decirlo, trabajadas en él, ¿no? En cambio, el papá, la mamá, pues eran muy educados, muy precisos, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que el niño se quedaba con el hermano y había adoptado el comportamiento de los amigos del hermano, porque los amigos del hermano paraban en casa. Entonces, el niño había adoptado el comportamiento de los amigos del hermano, por ejemplo. Entonces, en cierta manera, nosotros podemos decir que evidentemente, sí, los niños pueden ser guiados por alguien más expertos y pueden, de alguna u otra manera, generar un propio conocimiento, un propio aprendizaje. Pero aquí faltaría añadir que evidentemente el niño también tiene la capacidad de una libre elección de conciencia crítica de lo correcto y lo incorrecto, o de lo que quiera o no quiera hacer, o de lo que le llame más la atención. Entonces, en pocas palabras, nosotros tenemos que considerar que Vygotsky eh, aplica mucho también esta parte, ¿no? Del aprendizaje por andamiaje, ¿no? Que es el proceso de proporcionar apoyo temporal para ayudar a los niños más pequeños a que puedan alcanzar ese propio aprendizaje que normalmente necesitan para que ellos puedan sentirse más seguros, ¿sí? Pero Vygotsky también destacó la importancia de la cultura y la historia en la construcción del conocimiento, así como también del lenguaje y de los símbolos que son herramientas fundamentales para la transmisión de la cultura. En cierta manera,
Sus ideas han tenido un gran impacto en la educación y en la psicología y han influenciado mucho en ciertos enfoques y ciertas teorías educativas, como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas y la educación crítica. Por eso yo les decía del pensamiento y la conciencia crítica, porque en cierta manera Les Vygotsky habla un poco de la zona del desarrollo proximal y del aprendizaje por andamiaje, pero también te dice que los niños pueden construir aprendizaje mediante ciertas interacciones sociales. ¿Qué cosa quiere decir? Que aquí ellos pueden sentirse influenciados, pero también pueden tener su propia toma de decisiones y su propia conciencia crítica para su propio beneficio. ¿Sí? Entonces, este es un punto que nosotros sí tenemos que tomar en cuenta para que nosotros podamos trabajar activamente con niños pequeños, ya que eso nos va a permitir a nosotros conocer un poco más de cómo aprenden los niños, de cómo se da, ¿sí? Así que en ese aspecto vamos a seguir ahora con nuestro siguiente PDF, un minutito. Ahora tenemos en la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. A ver, ¿quién de ustedes ha podido escuchar sobre él? ¿Quién de ustedes ha podido escuchar sobre Albert Bandura? ¿Alguien de ustedes ha oído sobre Valder Bandura? Albert Bandura. A ver, ahora sí, Sofía Silvia Savi. Vamos a hablar un poco de él para poder conocerlo, porque nosotros, para poder aplicar la psicología educativa, tenemos que conocer estas teorías y a estos psicólogos sumamente importantes que han sido algo muy fundamental para el crecimiento de la comprensión educativa y de cómo se dan los procesos educativos en nuestros niños pequeños, ¿sí? Entonces, vamos a considerar ciertos puntos, ¿no? Primero que todo, conocer a Albert Bandura, y él también desarrolló conceptos claves, ¿no? Para el sociocognitivismo y para la psicología educativa. Bandura analizó la íntima relación entre las variables contextuales y sociales con el proceso de aprendizaje. Además, fue el autor de conceptos de gran interés como el del autoconcepto. Bandura entendió que el aprendizaje y el desarrollo de los niños no puede entenderse sin ambos componentes. Entonces, en su teoría, destaca que los niños aprenden nuevas conductas a partir de la observación de otras personas, mediante la observación de las acciones de los demás, incluidos los padres y los compañeros. Los niños desarrollan nuevas habilidades y adquieren nueva información. Entonces, aquí estamos hablando ya un poco del sociocognitivismo. En cierta manera, para poder tocar más a fondo, tenemos que considerar que él es muy conocido por su teoría del aprendizaje social y su concepto de autoeficacia, ¿no? Entonces, él tiene algunos conceptos claves en esta teoría social, ¿no? Que es el aprendizaje social. La idea de que el comportamiento se aprende observando e imitando a otros. En cierta manera, ¿eso es aplicable en los niños? Ustedes que tienen niños de repente en casa o que trabajan en aula, ¿ustedes consideran que los niños también aprenden observando e imitando a otros? Claro, también, muy bien. Claro que sí, chicas. Evidentemente también los niños. Entonces, esta teoría clave o digamos, esta percepción de este concepto clave que Bandura manifiesta, evidentemente sí, también se da. También tiene otra percepción, que es la observación, el proceso de prestar atención a los demás y aprender de ellos. Una cosa muy diferente es que se procese un aprendizaje por imitación y otra cosa muy diferente es que se procese un aprendizaje por observación, porque lo que es por imitación es algo que es temporal. En cambio, lo que es por observación es algo más duradero.
porque en cierta manera se genera el aprendizaje de alguna acción o de algo determinado, ¿no? Ahora tenemos el proceso de imitación, como estábamos comentando, y evidentemente este proceso es de copiar el comportamiento de los demás, pero básicamente no quiere decir que el niño vaya a quedarse con ese aprendizaje imitado, porque ese aprendizaje imitado no es propio de él, es un aprendizaje adquirido. Entonces, esa imitación va a ser pasajera. También se considera importante la autoeficacia, que es la creencia en la capacidad de controlar y lograr metas. Los niños a veces tienden a poder ser muy competitivos, sobre todo cuando están muy pequeñitos, porque muchos de ellos requieren la atención, requieren esa celebración de cada acción que realiza. Entonces es por eso que en la educación inicial nosotros tenemos que considerar cada una de esas teorías y saber cómo aplicarlas para que puedan desarrollar esas habilidades y estas destrezas. Entonces, en el proceso, el concepto que también establece Bandura es que evidentemente hay una autoeficacia, ¿no? Que tienen cierta capacidad de controlar y lograr sus metas, porque se vuelven niños muy objetivos, se vuelven niños muy controladores, ¿no? Y que desean adquirir, digamos, por así decirlo, una meta establecida, la cual de repente eh, se desean realizarlo, desean lograrlo. Es ahí donde los niños también adquieren un aprendizaje mediante la autoeficacia también. Ahora, también hay un concepto que es muy conocido, que es el modelado. Dentro de este concepto del modelado, se puede comprender que es un proceso de aprender comportamientos observando ciertos modelos. Es muy parecido al de la imitación, pero en cierta manera van a ser solamente como guía para el desarrollo de sus propias habilidades, de su propia personalidad, de sus propias destrezas. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que considerar que uno de los puntos importantes por los cuales el niño también aprende es por la retroalimentación. ¿Quién de ustedes ha escuchado el término retroalimentación? A ver si me responden en el chat, chicos. Muy bien, Silvia. Muy bien, Renzo. Muy bien, Sofía. Evidentemente la retroalimentación es la información que normalmente nosotros vamos a recibir como de manera, digamos, guiada para poder conocer nuevamente, ¿no? Cada proceso o cada concepto que de repente nosotros internamente lo sabemos, porque ya de repente lo hemos tocado, y necesitamos una retroalimentación. Necesitamos saber un poquito más o retroceder un poco para poder evaluar todo lo que ya de repente en algún momento hemos aprendido. Entonces la retroalimentación es muy válida para el aprendizaje de un niño. Es muy importante. Es como decir, ¿no? Un niño le enseñamos sobre la cultura chavín, por ejemplo. Un niño pequeñito, ¿eh? Expuso todo lo que tú quieras. De repente hizo su disfraz, todo. Y pasaron 2 meses y tú le preguntas al niño, ¿te acuerdas de lo que expusiste? ¿Te acuerdas de lo que pudiste saber, por ejemplo? El niño te va a mirar y quizás se va a acordar y quizás no. Y cuando no se acuerde, le vamos a dar, por así decirlo, ciertas guías para que él mismo pueda retroalimentarse. Ah, mira, ¿te acuerdas que empezaba así? ¿Te acuerdas que también pudieses decir este tipo de cosas? Y el niño se va a acordar y va a decir, ah, sí, ya me acordé y comience a decir esto y aquello. Entonces, la retroalimentación es algo muy válida para que el niño pueda gestionar su propio aprendizaje. Y es algo que sí se debe practicar en las escuelas, se debe practicar hasta en casa. Nosotros, por ejemplo, dejando de lado un poco el tema de escuela y de aula, los que tenemos niños pequeñitos, por ejemplo en casa, siempre tenemos que tratar de jugar de alguna u otra manera con los aprendizajes ya obtenidos, porque eso ayuda a que los niños gestionen su propio pensamiento crítico, gestionen su propio concepto de lo que ellos han aprendido. Es como que ellos mismos gestionan su propia teoría. Por ejemplo, ¿no? En cierta manera, hay que siempre ayudarlos a que ellos se guíen, ¿no? De lo que ya han aprendido. Entonces, la retroalimentación
va a ayudar a que ellos comprendan en su totalidad lo que de repente pueden haberse olvidado o de lo que de repente puede que no lo hayan tomado muy en cuenta. Entonces, la retroalimentación se puede aplicar hasta en las personas adultas, hasta en nosotros mismos cuando de repente trabajamos de manera parametrada en algo, nos acordamos. Pero ¿qué pasa si de repente yo, no Marta, dejé de dictar, de repente ya no estoy dictando esta clase, pero sin embargo la he dictado y lo he hecho muy bien porque lo sé, porque es el tema, es el ambiente en el que trabajo, pero ¿qué pasa si yo dejo de trabajar y de repente por ahí un año, 2 años, ¿no? Ya, y me dicen, oye, fulanita, ¿puedes volver a dictar esto? ¿O puedes volver a trabajar en esto? Y de repente yo diré que sí, porque tengo la experiencia. ¿Y qué es lo que yo necesito para ser más efectiva en lo que me voy a desempeñar? ¿Qué es lo que necesito? Una retroalimentación, porque es algo que ya lo sé, es algo que ya lo he tocado. Entonces solamente tengo que retroalimentarme base a lo que de repente he dejado de lado por diferentes factores. Entonces es lo mismo que pasa con los niños pequeños. Los niños pequeños quieren aprender muy rápido, tan rápido que de una cosa se aburren y aprenden y de ahí lo dejan y de ahí quieren aprender otra cosa nueva. Pero si tú retrocedes y vuelves, sí, Fiorelita, más o menos así. Entonces, si tú retrocedes y vuelves a tocar desde el inicio ciertas actividades, evidentemente el niño se va a quedar paralizado un poco, porque va a decir, ay, ¿esto cómo era? Y le vamos a ayudar a que gestione su propio pensamiento y su propio, ¿qué cosa, chicas? Chicos, aprendizaje, su propia generación de información que ya tiene en su cabecita. Es como decir que su propio cerebro comienza a trabajar buscando en su propio cerebro dónde estaba esa información que yo ya lo sé, que yo ya lo he hecho. Entonces, de cierta manera, el aprendizaje se da de esa manera y de otras formas más. Es por ello que nosotros tenemos que conocer ese tipo de teorías porque nos van a ayudar en todo el propio desarrollo que nuestros niños necesitan. Pero también, muy aparte de la retroalimentación, también está el refuerzo, ¿no? Que es reforzar ciertos comportamientos, ¿no? Con ciertas recompensas que también van a gestionar que el niño se sienta motivado, que el niño se sienta más activo para un aprendizaje más completo. Entonces, en cierta manera, para que se desarrollen ciertas habilidades y destrezas que los niños tienen, tenemos que aplicar diferentes formas de psicología educativa para que nos ayuden en el proceso del desarrollo del aprendizaje de nuestros niños, ¿sí? Pero bueno, ¿qué más nos dice Bandura? ¿No? Porque vamos a explicar paso por paso para que ustedes puedan irse con todos los saberes más completos sobre las ciertas teorías, ¿no? Y puedan aplicarlo de manera efectiva en sus aulas o también en casa. Bandura también ha desarrollado la teoría de la autoeficacia, como ya les había mencionado, ¿no? Que sostiene que la creencia en la capacidad de poder controlar y lograr metas es muy fundamental para su aprendizaje y para el comportamiento, como ya les había mencionado. El niño comienza a ser más estratega cuando comienza a generar un aprendizaje orientado con la autoeficacia. Entonces, eso también es muy, eso también está muy contemplado dentro de esta teoría, ¿sí? También nos dice que Bandura ha tenido ideas de gran impacto en la psicología, en la educación y la salud. Y en cierta manera, él ha sido muy decisivo y muy preciso en ciertas teorías que ha desarrollado para poder aplicar, ¿no? En los niños pequeños. Así que vamos a seguir con nuestro próximo PPT, un ratito.
Un ratito se quedó trabado aquí. Ahora sí. Después tenemos, en cierta manera, otras teorías y aportes. En estas teorías y aportes vamos a considerar, hablar, ¿no? Que existen otros constructores, por así decirlo, teóricos, ¿no? En cierta manera que han aportado grandes conocimientos al ámbito de la psicología educativa. Por ejemplo, ¿no? La teoría del desarrollo moral, de Lawrence, el modelo de desarrollo infantil propuesto por Rudolph, y además de psicólogos que aportaron un granito de arena en la psicología educacional. También es necesario que vamos a citar a otros autores, ¿no? Que sembraron de alguna u otra manera grandes conocimientos y reflexiones, ¿no? Entonces, uno de los autores que son muy mencionados dentro de lo que viene a ser la educación inicial, ¿no? Es María Montessori. ¿Quién de ustedes ha podido escuchar o ha podido hablar un poco sobre María Montessori? ¿Quién de ustedes ha podido escuchar sobre María Montessori? A ver, me levantan la manito si alguno de ustedes ha podido escuchar. Bueno, ahí me escuchan. A ver, chicos, quisiera saber que me levanten la manito si me escuchan. Ah, ya, entonces debe ser de repente algún inconveniente de la alumna que ha mencionado. Muchas gracias. Entonces, en cierta manera, María Montessori es muy destacable por el caso de la pedagoga y psiquiatra italiana, ¿no? María Montessori, ¿no? Ella logró sentar unas bases totalmente novedosas en la pedagogía de los inicios del siglo XX. María Montessori removió los cimientos de la pedagogía clásica, ¿no? Y ella planteó un método pedagógico en el que presentaba 4 pilares fundamentales para la educación de los estudiantes. Entonces, en cierta manera, María Montessori, ella aplicó muchas formas y en cierta manera, ¿no? Eso ayudó a que ella pueda, eh, en cierta manera, direccionar a los niños, ¿no? Para un aprendizaje autodirigido y la exploración individualizada. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que ella, por ejemplo, en el proceso utilizó ciertas técnicas que ayudaba a que el niño pueda gestionar su propio aprendizaje de acuerdo al ambiente en el lugar en el cual se encuentra el niño. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Que ella consideró que el aprendizaje era autodirigido. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que los niños toman el control de su propio aprendizaje. Por ejemplo, si nosotros dejamos a un niño en un área específica con ciertos materiales concretos, con ciertas formas en la cual el niño pueda explorar, pero que tiene que estar todo a su alcance y tiene que estar también de un ambiente que no sea que no tenga elementos muy distractores, porque ella mucho avala el hecho de que el ambiente en el cual un niño aprenda tiene que ser un ambiente en el cual no tenga elementos muy distractores, para que el niño pueda tener o pueda enfocarse directamente en un aprendizaje de forma progresiva y a la vez. Entonces, cuando el aprendizaje es autodirigido, el niño toma el control de su propio aprendizaje. ¿Y qué comienza a hacer? Comienza a explorar, comienza a investigar, comienza a interactuar. También ella o mediante esta teoría utiliza materiales didácticos que son especialmente diseñados para poder promover la exploración y el aprendizaje. Por eso les decía que su base fundamental es la exploración y el aprendizaje autodirigido. Otro punto importante es el ambiente preparado. María Montessori nos dice que en cierta manera el entorno de aprendizaje se va a diseñar para poder promover la independencia y la exploración del niño, porque lo que yo quiero lograr es que mi niño sea independiente, que mi niño pueda ser más receptivo a nuevos conocimientos, a nuevas habilidades, a nuevas destrezas que puede descubrir por él mismo. Pero ojo, debe tener la guía de manera constante, debe tener la guía de manera constante de un adulto el cual le pueda ayudar a promover este aprendizaje.
¿sí? Entonces, en cierta manera, nosotros podemos decir que Montessori es muy importante para el desarrollo del aprendizaje de un niño. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es importante? Claro, muy bien, claro que sí. Entonces, en cierta manera, ¿cuáles son las principales características del método Montessori? Los niños deben tener la libertad para poder desarrollarse y aprender a su ritmo, en un entorno que sea estimulante, ¿no? De comprensión y de observación por parte de un adulto. Entonces, en cierta manera, estas características que menciona, por ejemplo, Montessori, ¿no? Es que el ambiente debe estar preparado para que sea un aporte de orden, un aporte específico de aprendizaje para el desarrollo del niño. Entonces, básicamente, en Montessori nosotros podemos decir que el niño es el centro. ¿Pero por qué decimos que el niño es el centro? Porque Montessori nos ha asegurado de que todo educador debe seguir al niño, reconociendo las características de cada etapa, así como sus necesidades educativas específicas. Entonces, los niños van a necesitar adaptarse a un entorno. Entonces, la doctora Montessori, ¿no? Ella veía como tema fundamental el construir un ambiente favorable, tanto físico como espiritual, para que los niños sean capaces de darle el sentido que necesitan al mundo que les rodea. Entonces, en pocas palabras, dentro de estos principios o estas características que establece esta teoría, también nos especifica que en cierta forma hay ciertos principios básicos que tenemos que considerar. Como por ejemplo, primero, tomar en cuenta que hay una mente muy absorbente de los niños. ¿Por qué? Porque estos tienen la capacidad innata de poder recibir, procesar, almacenar una gran cantidad de información. Entonces, y esta información y este aprendizaje viene desde el entorno que les rodea. Es por eso que el ambiente en el cual un niño se desarrolle tiene que estar de acuerdo a su propia evolución de desarrollo que él también gestiona. También nos dicen que en cierta manera hay ciertos periodos sensitivos que nosotros tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque como un estimulante de aprendizaje más completo es que el niño ya va a gestionar, por así decirlo, un aprendizaje más completo también y de la mano, con una guía adecuada, por el aspecto sensorial. Por eso nosotros decíamos que hay áreas específicas que siempre están enlazadas entre sí para poder gestionar un aprendizaje más completo cuando hablamos de niños en la educación inicial. Es el aprendizaje, que es el área sensitiva, el área motora, el área socioafectiva, el área cognitiva. Entonces, todas estas áreas siempre trabajan enlazadas, interconectadas unas con otras. Y eso es con la finalidad de que el niño pueda gestionar también su propio aprendizaje, porque eso es lo que nos dice María Montessori. Y estas teorías son muy aplicadas dentro de lo que viene a ser la educación inicial. Es más, en la actualidad hay hasta escuelas que solamente te enseñan base a ese método, más base al método Montessori, ¿no? Entonces, en cierta manera, un punto importante que siempre hay que considerar es el rol del adulto. El rol del adulto dentro de este método Montessori o de esta teoría es que el adulto tiene la función de guiar al niño, dejando que éste marque su propio ritmo dirigido por sus intereses y favoreciendo así tanto su autonomía física como el pensamiento del niño. Por eso les decía que el niño tiene que aprender a generar su propio pensamiento crítico, tiene que aprender a generar su propia conciencia, tiene que aprender a generar su propia elección de acuerdo a las opciones que le des. Y eso se trabaja también en fundamento, considerando las emociones de nuestros niños. Por eso es muy importante que nuestros niños puedan canalizar sus emociones de forma muy positiva, ayudándose mucho del entorno en el que estén, ayudándose mucho también de las sugerencias que nosotros como adultos que vamos a estar guiando, ¿no? Sean también acorde a lo que ellos puedan percibir. Entonces, en cierta manera, este método Montessori va a ayudar
en que el niño esté más receptivo a aprender nuevos conocimientos o habilidades. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tengo a un auxiliar, ¿no? Que de repente no tuvo un buen día y va a trabajar. Y ese día, ¿no? Comienza a estar muy fastidiada, no quiere cuidar a ningún niño. ¿Ustedes creen que los niños van a percibir esta, esta incomodidad del auxiliar? ¿Los niños lo percibirían? A ver, ¿qué más dicen los demás? Claro, los niños perciben todavía. Claro, los niños perciben. Claro, los niños perciben. Y eso afectaría mucho también en el desarrollo emocional de mi niño, porque si nosotros, por ejemplo, les respondemos mal o nos ven así medio fastidiadas, los niños se dan cuenta y los niños se alejan de ti. Y al alejarse ya pierdes esa conexión, esa confianza que necesitas para poder guiarlo para su propio aprendizaje. Es por eso que en la actualidad a veces hay muchos problemas, ¿no? De auxiliares que de repente, o de mamitas, que dicen, no, el auxiliar no ve a mi hijo, lo ha tratado mal, o no, el auxiliar no tiene paciencia. Y no es que de repente, bueno, en algunos casos puede ser que sí, como en otros no. En otros casos suele pasar que evidentemente pues el niño se sintió de repente un poco rechazado por parte del profesional. Entonces es ahí donde se genera ese problema y va a quedar todavía perenne en el niño, porque recordemos que la etapa de la niñez es una etapa muy marcante para el niño. Emocionalmente es muy marcante. Si nosotros tratamos mal a un niño pequeño, evidentemente al niño lo vamos a tener emocionalmente inseguro y el niño difícilmente olvide, porque la niñez, desde la niñez parte mucho el carácter, el temperamento y la formación de nuestros niños. Por eso el término que los niños son el futuro. Y evidentemente, si son el futuro, tenemos que trabajar con ellos de la mejor manera. Si es que somos educadores, por ejemplo, o auxiliares de educación inicial, tenemos que brindarles ese soporte, esa guía, ese aprendizaje autodirigido o ese aprendizaje dirigido, por así decirlo, ¿no? Dependiendo de lo que sea requerido, según el grupo de estudiantes que yo tenga, según la observación que yo haga por cada uno de ellos. Porque recordemos que ser auxiliares de educación es una vocación de servicio. Ser docentes en el nivel inicial es una vocación de servicio, porque eso quiere decir que yo voy a trabajar en función al aspecto social, al aspecto emocional, al aspecto de confianza, de una relación activa y positiva con mis niños pequeños. Y voy a requerir de olvidarme, por ejemplo, de ciertos problemas personales que yo pueda tener y que no aflijan en la relación que yo vaya a establecer con mis niños. Es por eso que nosotros tenemos, como auxiliares de educación, tenemos que ser muy disciplinados y tenemos que ser muy conscientes, empáticos y observadores para poder generar ese aprendizaje que nosotros necesitamos que nuestros niños generen para su propio bien, ¿sí? Bueno, chicos, vamos a realizar un pequeño test, ¿sí? Para poder complementar lo que viene a ser el aprendizaje, ¿ya? De lo que hemos tocado el día de hoy. ¿Sí? Así que les voy a mandar un pequeño enlace por el chat para que ustedes puedan desarrollar este pequeño test y luego vamos a ver ya la última parte de nuestro tema del día de hoy. Así que les voy a mandar un enlace por el chat para que se puedan unir y puedan responder, en cierta manera, puedan responder el test que vamos a realizar el día de hoy. Recordemos que clase dictada, clase aprendida, y ustedes tienen que complementar su aprendizaje con estos test porque les van a ayudar a comprender en cierta manera todo lo que hemos venido hablando el día de hoy, ¿sí?
Así que voy a esperar que se vayan uniendo, les voy a dar unos minutitos para que se puedan ir uniendo, ¿sí? Y para que puedan desarrollar también. Así que a las 5:05 vamos a activar el test, ya en 2 minutitos, y les voy a dar unos 5 a 7 minutos para que puedan responder, ¿sí? Y este test es muy interesante porque voy a poder complementar parte de lo que yo ya estoy viendo el día de hoy, ¿sí? La psicología educativa es muy amplia y por ende, como es muy amplia, siempre uno trata de poder eh, englobar todos los puntos importantes para que ustedes puedan de alguna u otra manera sentirse más completos y puedan aplicarlo de manera efectiva, ¿sí? A ver, chicos, vamos a ir viendo cuántos vamos. Bien, ya vamos varios ya. A ver los que todavía no se unan y puedan unirse para poder desarrollar, les voy a mandar el enlace de nuevo. Ahora, recordemos que a veces tú ingresas y te piden un código. De repente no te acepta con el link, pero sí con el código, ¿no? Acá también hay un código que les voy a mandar para que ustedes también lo puedan ingresar, ¿sí? Eso es en caso de que te pida un código, pero en caso de que no, lo vas a hacer directamente con el enlace que te he enviado. Así que vamos a esperar un minutito más y le damos inicio al test para que ustedes puedan complementar esta información que se les ha sido brindada el día de hoy, ¿sí? Y ya luego vamos a dar el punto final de lo que vamos a tocar para ya cerrar el tema que hemos brindado el día de hoy, ¿sí? A ver, chicos, unos últimos segundos más antes de iniciar el test. Eso les va a ayudar mucho a ustedes a poder complementar la información que se les ha brindado, ¿sí? Así que tenemos que considerar que evidentemente el método Montessori o el método Montessori, ¿no? Es muy importante definitivamente para el proceso del aprendizaje de un niño, ¿sí? Discúlpame, Gladys, ¿qué es lo que deseas que vuelva a explicar? Puedes ingresar al enlace, no te preocupes, ahí puedes desarrollar las preguntas que hemos venido tratando el día de hoy. Ya les voy a dar por iniciar el test del día de hoy, así que muy bien, chicos, ahora sí pueden ir respondiendo ya las preguntitas, así que tienen hasta las 5:10 más o menos, 5:12, ¿ya? 5:12 para que puedan responder las preguntitas del test. Muy bien, ya tengo a Claudia, a Jenny, a Renzo, están respondiendo, Silvia, Sabrina, Gina, Isabel, Elizabeth, Brisa, Fanny, Pamela, Fiorella, María, Yuli, Sabi, Sofía, Tracy, Gisela, María, Esther, Fiorella, Milagros, Patrick. Muy bien, chicos, a todos ustedes y también a todos los que están presentes, porque es muy importante. El hecho de que ya estés presente escuchando tu clase es algo que definitivamente te va a compensar a ti como estudiante para que puedas lograr un aprendizaje más completo, para que puedas capacitarte de manera activa. Entonces, eso te va a permitir desarrollarte en el área de manera efectiva, de manera completa, ¿sí? Así que vamos a esperar los minutitos para que ustedes puedan ir respondiendo y ya terminaríamos con el punto final de la clase del día de hoy.
A ver, chicas, ¿cómo vamos, chicos? Ah, estoy viendo que ya están avanzando. Yo tengo a varios que han acabado. Muy bien, chicos, chicas, vamos acabando, vamos revisando también cada punto. Es muy importante que nosotros consideremos todas estas teorías, como ya les he venido explicando, porque eso va a ayudar a que ustedes puedan completar todos los aprendizajes que nosotros les venimos dando a ustedes, ¿sí? A ver, quedan 2 minutitos más. Muy bien, Fiorella, muy bien, María Luisa. A ver, vamos a esperar a los demás compañeros para que puedan todos terminar, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien, Sabrina, muy bien, Yulisa, muy bien, María Luisa, muy bien, Fiorella. A ver, vamos viendo. Muy bien, Silvia. A ver, vamos viendo quiénes ya van acabando. Muy bien, chicos, ya faltan muy poquititos saber todos los que puedan ir acabando, ya para poder dar finalizado también al test. Muy bien, Claudia. Muy bien, Isabel. Muy bien, Isela. Muy bien, Tracy, Ana. Muy bien, Aurea. A ver, chicos, ¿cómo vamos? Muy bien, Elizabeth. Muy bien, Brisa, muy bien, Sabi. Muy bien, chicas, ya vamos a dar por terminado el test. Ya vamos a dar por terminado el test del día de hoy. Felicitar a todos por su participación activa. Tengo a Aurea, a Silvia, a Jenny, tengo a todas las demás también que he mencionado. Y un aplauso, pues, chicos y chicas, a todos ustedes por pertenecer también a esta actividad del día de hoy, por haber generado un aprendizaje nuevo. El solo hecho de que ustedes estén escuchando aquí la clase ya es sumamente importante, ¿no? Así que los que no han podido ingresar, no se preocupen, ¿no? Porque evidentemente vamos a poder hacer más de estos test en las próximas clases y recordemos que cada aprendizaje que nosotros tenemos tiene que ser de manera colaborativa, ¿sí? Siempre tomando muy atención a lo que nosotros les brindamos, porque eso les ayuda a ustedes a capacitarse de manera activa, ¿no? En lo que ustedes necesitan, ¿sí? Así que felicidades a todos chicos por haber participado en este test del día de hoy. Así que ahora vamos a continuar con el último punto, ¿no? Pero sin antes, eh, estos test solamente son de complemento de aprendizaje, Sofía. Eso no te puedo decir ahorita referente a tus respuestas, ¿sí? Así que vamos a continuar con el tema que estamos brindando el día de hoy para poder ya dar por finalizado también la clase, ¿no? Pero antes de eso, antes de continuar con la última parte, quería mencionarles un poco sobre la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg.
¿no? Antes de que de repente ustedes, para que ustedes se vayan con un aprendizaje completo, ¿no? Lawrence Kohlberg fue un psicólogo estadounidense, ¿no? Él es conocido por su teoría del desarrollo moral. Su trabajo básicamente se centró en la forma en que las personas razonan y toman decisiones morales. Entonces, hay ciertos conceptos que se han considerado dentro de la teoría de Lawrence Kohlberg, por ejemplo, ¿no? Que es el desarrollo moral. La idea de que la moralidad se desarrolla a través de una serie de etapas. También él aplica cierto concepto de etapas del desarrollo moral, que identificó, en cierta manera, fueron creo que 6 etapas en 3 niveles. Entonces, la moralidad, como la obediencia y el castigo, ¿no? Están consideradas en el nivel preconvencional de la etapa 1 y 2. Pero en esta base de moralidad, él prácticamente lo que quería dar a entender es que en cierta manera, ¿no? Hay niños que se ven muy supeditados a obedecer por miedo a ser castigados. Entonces, en cierta manera, por ejemplo, tenemos que considerar que hay ciertos principios éticos y hay ciertas formas de cómo nosotros podemos ayudar a que nuestros niños comprendan que hay ciertas decisiones que debemos de tomar base a los aprendizajes que nosotros podemos brindarles, ¿no? Entonces, un niño que actúa con miedo o con, digamos, con inseguridad o actúa por miedo, por así decirlo, ante alguna acción, ese niño, su cerebro está siendo bloqueado, porque ese niño no va a aprender, lo va a hacer por instinto y por miedo que sea dañado. Entonces, en cierta manera, el niño tiene que generar la obediencia de acuerdo a cómo nosotros podamos guiarlos de manera activa. Entonces, en cierta manera, también nosotros recurrimos a poder mencionar este tipo digamos, de teorías para poder comprender que nuestros niños tienen el derecho de poder decidir también, ¿no? Ante ciertas situaciones que se presenten, pero nosotros también podemos de alguna u otra manera, ya, ayudarlos a que ellos comprendan que hay cosas que deben hacer como hay cosas que no y que ellos generen su propio pensamiento crítico. Entonces, en pocas palabras, tenemos que considerar que ellos pueden ser más receptivos a ciertos aprendizajes orientados a su propio comportamiento, porque también viene de paso, ¿no? Mucho el entorno familiar, el apoyo que necesita el niño para que pueda comprender cómo realizar o cómo comportarse en cierta forma, ¿sí? De por sí tenemos que considerar que el niño es niño, entonces los niños necesitan jugar, necesitan aire libre, necesitan desempeñarse, pero todo de manera guiada y dirigida o de alguna u otra forma observada, el niño puede lograr obedecer, puede lograr comprender que hay tiempos para cada actividad, ¿sí? Entonces vamos a irnos ya con nuestro punto final. Pautas claves para la psicología o de la psicología educativa, ¿no? Muchos de ustedes dirán, Miss, pero en estas pautas claves, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Mira, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Un alumno motivado es un alumno mucho más receptivo para poder adquirir nuevos conocimientos y competencias. Es por esta razón que la motivación es uno de los campos de estudio predilectos de la psicología educativa. De la motivación depende el grado de interés que susciten las enseñanzas en el aula, y el nivel de implicación del estudiante para con las tareas que debe hacer. Además, gracias a la motivación, el estudiante pasa a adquirir conocimientos mediante el aprendizaje significativo. La motivación no hace referencia únicamente a la predisposición por aprender en clase, sino que tiene una influencia crucial en las aspiraciones y objetivos de las personas en su vida, en sus vidas. ¿Qué cosa quiere decir esto, por ejemplo, chicas? Que evidentemente la motivación es la clave para que también el niño pueda gestionar aprendizajes, pueda tener objetivos y aspiraciones en su vida. Entonces, en cierta manera, nosotros tenemos que considerar que un niño motivado va a ser mucho más receptivo a poder aprender cosas nuevas. ¿O no es así, chicos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué dicen? Claro, un niño cuando está motivado
Es como decir un niño cuando de repente le gusta algo, ¿no? Dice, sí, mami, yo quiero mi juego, sí, ya, pero yo me porto bien. Sí, pero evidentemente el niño en ese proceso tiene que ser utilizado esta motivación también para sus propios beneficios. El niño tiene que sentirse motivado. Entonces, también dice aquí que en cierta manera el estudiante, gracias a la motivación, pasa a adquirir conocimientos mediante el aprendizaje significativo. Entonces, ¿qué es el aprendizaje significativo? Es un concepto educativo que se refiere más que nada al proceso de la adquisición de conocimientos y habilidades de manera más profunda, más duradera. Y esto va a conectar la información que él necesita aprender con la experiencia y el conocimiento que va a ir de la mano para su propio desarrollo, ¿no? Hay ciertas características que se van a trabajar del aprendizaje significativo, que vienen del aprendizaje significativo, como es la participación activa, por ejemplo, ¿no? Que es el estudiante va a participar activamente en el proceso de aprendizaje, la reflexión, que fomenta la reflexión y la metacognición. Y asimismo, hay ciertas ventajas, como la mejora de la retención en la información que el niño necesita, va a fomentar la motivación y el interés. Por eso se dice que el aprendizaje significativo es muy importante también para poder lograr un aprendizaje cooperativo, un aprendizaje eh, de reflexión, un aprendizaje que pueda ser aplicado para la práctica y la vida real. Y asimismo va a promover la autonomía y la autoconfianza. Entonces, en pocas formas, nosotros tenemos que considerar que en cierta manera la psicología educativa parte de la psicología con intervención de la educación, de la sociología y de varias áreas relacionadas al aspecto social, al aspecto educativo. Entonces, para poder dejar en claro sobre este punto importante, la psicología educativa es muy importante para el desarrollo del aprendizaje de nuestros niños en la primera infancia. Cuando nosotros hablamos en la primera infancia, vamos a hablar desde los 0 meses hasta los 6 u 8 años, ¿sí? Entonces, directamente tenemos que considerar la motivación en nuestros niños pequeños. Tenemos que considerarlos, chicos. Claro que sí, tenemos que considerar la motivación, pero también tenemos que considerar las diferentes teorías que conocemos o que hemos conocido el día de hoy. Claro que sí, tenemos que considerar y evidentemente eso va a ayudar a que nosotros podamos capacitarnos activamente para poder dedicar a nuestros niños una mejor guía para que ellos puedan aprender cada día más y se sientan motivados, se sientan seguros, porque recordemos que un niño en el proceso de aprendizaje tiene que sentirse seguro y tiene que estar emocionalmente activo. Un niño feliz, un niño motivado, un niño que está con su mente tranquila, es un niño que va a aprender mucho. Pero si tenemos un niño que viene de un hogar en donde de repente eh, sufre ciertos maltratos, ciertos daños, de repente no está siendo guiado, ese niño se va a trabar un poco en el proceso de su aprendizaje y va a haber una demora, porque lo primero que va a necesitar es curarse él mismo, ¿sí? Entonces, en cierta forma, la psicología educativa viene mucho también de poder observar cómo es mi niño, cómo es el niño que yo tengo bajo mi responsabilidad, qué está pasando con él, por qué razón de repente no está rindiendo. Entonces, ahí es donde nosotros como actores, perdón, educativos, parte de la comunidad educativa, tenemos que, en cierta manera, guiarlos. En el tema de niños que son muy distraídos, en cierta manera también nosotros tenemos que considerar que hay niños que tienen ciertas condiciones. Entonces, para ello, nosotros sí o sí siempre tenemos que pedir al padre de familia un informe psicológico, dependiendo si nosotros vemos que hay algo que está pasando con nuestros niños. Tenemos que ser muy detectores. Nosotros no podemos diagnosticar, solamente podemos detectar y orientar al padre de familia para que el niño pueda ser evaluado o para que el niño pueda ser observado por un médico que sea muy especialista en el área, ¿no?
Entonces, en cierta manera, cuando hay niños que su distracción de repente es de manera natural, no porque hay niños que son distraídos, podemos ayudarlos a que sean más, que se concentren más con ciertos trabajos de estimulación, de concentración y de memoria. Entonces, en cierta manera, eso también les va a ayudar a que el niño pueda desarrollar ampliamente todo lo que necesita, ¿sí? Entonces, en cierta manera, eso es muy importante para que el niño pueda sentirse más seguro. Así que yo les voy a siempre aconsejar que cuando trabajamos con niños pequeños tenemos que ser muy, ¿qué cosa le dije chicos a ustedes en la primera clase? ¿Cómo tenemos que ser nosotros como auxiliares de educación? Tenemos que ser muy observadores. Muy bien, Silvia, muy bien. También empáticos, muy bien. Pero sobre todo observadores. Muy bien, Esther. Eso es algo que a nosotros nos va a ayudar hoy y siempre, porque el observar nos permite a nosotros ser empáticos, comprender, también poder detectar a tiempo cualquier condición que mi niño pueda tener y ayudarlo en su propio desarrollo, ¿sí? Entonces, ese es el punto importante que ustedes tienen que ir comprendiendo poco a poco. Así que, muy bien, chicos, esta ha sido nuestra segunda clase el día de hoy. Espero que les haya gustado y que también pongan en práctica mucho lo que hemos venido trabajando y lo que hemos venido desempeñando el día de hoy. Así que ya para la tercera clase creo que tenemos el tema de la gestión de emociones en los niños pequeños. eh, y eso también nos va a ayudar a nosotros a poder comprender mucho más sobre este mundo tan amplio que es de educación inicial y sobre todo los niños pequeños, ¿sí? Así que muchas gracias a todos ustedes por su participación activa, que tengan un lindo día y ya nos estaremos viendo el día sábado, ¿sí? Gracias a todos, muy bien, buenas tardes.